Vamos a abrir el primer pasaje. Libro de Salmos, capítulo 14, verso 1 y 2. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El primer pecado del hombre, más grande, y lo primero es negar a Dios. No creer en Jesucristo. Ese es el pecado más grande para el hombre sobre la tierra. ¿Tú crees en Dios? No, ¿Nunca has creído o es que has dejado de creer? he dejado de creer. ¿Crees en Dios? A veces. ¿Cómo lo definirías a Dios? Pues como algo que no existe, ya está, vamos. Si Dios no existe, ¿quién creó el universo? Pues creo que son las leyes de la física, suena. No sé, cuando la materia se comprime mucho, pues acaba por explotar. Entonces, se crea. La evolución, estamos aquí por la teoría de la evolución. Pero ¿y qué fue lo que creó todo, lo que empezó todo? Moléculas. Aún peor, negar la existencia de Dios. Es el pecado más grande. Será juzgado. Va a estar pidiendo misericordias a Dios en el infierno, en el lugar de tormento, un lugar preventivo, una cárcel con sofocante calor, insoportable, pidiendo agua, porque su lengua necesita ser refrescado como el hombre rico del libro de San Lucas, con la enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí es donde se ha de dar cuenta que realmente existía Dios. Había un Dios. Y Él vino a salvarle a él, pero él no obedeció. John Lennon, cantante, durante su entrevista en una revista americana, él dijo: la cristiandad acabará, desaparecerá. Hoy nosotros somos más famosos que él. Lennon, después de decir que los Beatles eran más famosos que Jesús, le dispararon 6 veces. Durante la campaña presidencial, Tancredo Neves, presidente de Brasil, dijo que si conseguías 500,000 votos, ni Dios lo quitaría de la presidencia. Efectivamente, él consiguió los votos, pero se enfermó un día antes de asumir como presidente y murió. El hombre que construyó el Titanic, después de la construcción del Titanic, un reportero le preguntó cuán seguro sería. Con un tono irónico, él dijo: ni Dios puede hundirlo. Todos saben lo que pasó con el Titanic. Marilyn Monroe, actriz, fue visitada por Billy Graham durante una presentación de un show. Él dijo que el Espíritu de Dios lo había enviado para predicarle a ella. Después de oír lo que el predicador tenía que decir, ella dijo: yo no necesito a su Jesús. Una semana después, ella fue encontrada muerta en su apartamento. Amigos oyentes, de Dios nadie se burla. Lo que pueden hablar los hombres de Jesucristo, todo pecado contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Aún es tiempo de que tú, que no crees en Dios y que niegas la existencia de Dios, aún la primera y la segunda venida de Cristo estás negando. Cuanto antes, arrepiéntete. Dios te ha de perdonar. Dios te va a limpiar de tus pecados. Y verás, en el momento de que tú te arrepientas, el Señor en espíritu entrará a tu corazón. Y a partir de ese momento creerás que realmente existe Dios. Dirás: yo dije que no hay Dios, que no existía Dios. En ese momento te has de dar cuenta que Dios realmente existe y vas a llorar como un niño, reconociendo a sí mismo que eres pecador y necesitas pues la salvación y el perdón de tus pecados. Y derramó la sangre en la cruz del Calvario para salvarnos, para salvar al ateo, al borracho, al pecador, al drogadicto, al homosexual, a la lesbiana. Jesús murió para perdonar esos abominables pecados. El Señor miró desde los cielos para ver a los hijos de los hombres.
si había algún entendido que buscara a Dios. Los ojos del Señor están sobre el mundo, sobre tu vida, sobre tus pasos, mirando si eres entendido, si buscas a Dios. Proverbios capítulo 12, verso 15. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El que niega o no cree en Cristo Jesús no sabe de dónde viene y a dónde va. No tiene rumbo. ¿Cuál es su meta y cuál es su esperanza? El que no cree en Dios. Entonces, este pobre hombre que no cree en Jesucristo, ¿dónde está yendo? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su rumbo? ¿Cuál es su esperanza? Después de la muerte, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a aparecer? El Señor dice en la palabra, el hombre impío o el que rechaza a Dios, ¿dónde aparecerá él? Después de la muerte. Pero según su propia opinión, el camino del hombre, de su imaginación, es derecho. Y no necesita de Dios. Aún no necesita que le hable alguien de la palabra. No necesita ser convencido. Porque según él, está correcto todo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aparecerá en el Seol, y allí se dará cuenta, pero ya gritando en el lugar de tormento, en llama de fuego, y pidiendo misericordias, aún pidiendo, si fuera posible, salir sobre la faz de la tierra, a la superficie de la tierra, salir por lo menos minutos o segundos para arrepentirse, para creer recién que sí había un Dios y que estaba invitando con tanto amor. Pero ya será tarde, no habrá más tiempo y nunca más saldrá de ese lugar. No tomando en cuenta la ignorancia de los hombres, dice el Señor, manda a todos ahora que se arrepientan de sus pecados. Y el Señor está dispuesto a perdonar y a lavar sus pecados. No importa cuánto pecado hayas cometido. Solo arrepiéntete y acércate a Dios. Si aún persistes en negar a Dios y cuando llegue la hora de la muerte, ahí es donde te vas a dar cuenta y será tarde. Solamente la persona se dará cuenta en el lugar de tormento, no sobre la tierra. Hoy es tiempo de que te arrepientas a los pies del Señor, pidiendo perdón. Yo rechacé tu existencia, pero tú eres Dios real, Dios de mi vida, Salvador de mi vida. El Señor murió en la cruz del Calvario por ti. Y en ese momento, cuando tú te arrepientas delante de Dios, comprenderás que realmente Dios existe. Y llorarás como un niño arrepentido delante de Dios. Y muchos han experimentado, cuando se han acercado a Dios, han llorado como un niño delante de Dios. Porque sus pecados en ese momento fueron perdonados, fueron lavados en la sangre de Cristo. El Señor dice en la palabra, hoy es tiempo de salvación, mañana puede ser tarde. Yo doy gracias al Señor por haberme permitido llegar a sus hogares mediante la guía del Espíritu Santo. Muchas gracias. Dios bendiga tu vida. Hasta otro momento.